Antes de conversar con el doctor Litvin por la cuestión impositiva y demás, hasta ver hasta qué punto son aumentables los impuestos en Argentina, repasamos un par de audios. Primero, repasamos lo que dijo ayer Axel Kicillof, respecto de que hay gente que vende droga en la provincia de Buenos Aires porque se quedó sin trabajo. El problema no es perseguir al pequeño consumidor, seguramente. Me parece que eso, sí tengo noticias por ir a los barrios. El otro día anduve en Morón, que con la pérdida de empleo que hay, me lo contaba un cura, ¿no? De ahí, del barrio. Hablo del barrio Carlos Gardel, ¿no? Me lo contaba que, bueno, que ahora hay gente que se dedica a vender drogas porque se quedó sin laburo. Porque se quedó sin laburo, Bueno, una notable definición. Bueno, después tenemos a Alberto Fernández, que dijo ayer que se viene un aumento al impuesto a los bienes personales. Lo repasamos. La salida uruguaya es la salida del refinanciamiento, dice llanamente. Uruguay, cuando entró en ese terreno, tenía un déficit de alrededor de 2 puntos. Tenía, igual que la Argentina. Igual que la Argentina, su superávit lo consiguió haciendo una modificación en el sistema impositivo, aplicando ¿qué impuesto? Impuesto a los bienes personales. Tenemos que ver cómo nosotros mejoramos las cuentas, tal vez con un nuevo cambio impositivo. Ellos lo hicieron a través de aplicar bienes personales, impuestos a los bienes personales. Y así se consiguen los 3 puntos de superávit de los que tuvo Uruguay en su momento. Bueno, acá había un detalle, ¿no, Willy? Que es que Uruguay aplicó bienes personales, pero Argentina ya los aplica. Pero por supuesto, ¿no? Y además, cuidado que Uruguay... Desde ahí solo de Uruguay. ¿No? Uruguay tiene una historia muy distinta que Argentina en términos de cumplimiento de los compromisos de la deuda, y además creo que Uruguay hizo una fuerte devaluación en su momento, y al mismo tiempo un recorte de gastos por la devaluación muy importante. En la Argentina la devaluación termina aumentando el gasto público, porque está indexada y porque es intocable el gasto según la Corte. Entonces, tenemos un problema adicional. Es intocable también la coparticipación, todo es intocable. Todo es intocable salvo el bolsillo del sector privado. El doctor César Litvin se lo tocan todos los días. El doctor Litvin es abogado tributarista, profesor titular de impuestos en la Universidad de Buenos Aires. César, buen día. Longobardi por Mitre, ¿cómo va? Buen día, Longobardi, un gusto saludarlo. Igualmente, César. Bueno, dígame una cosa, ¿hasta qué punto en este estado de cosas los impuestos a Argentina son más aumentables todavía? No, primero hay que decir que creo que estamos ya en un límite de tolerancia donde los contribuyentes no tienen posibilidad de que se les aumenten los impuestos. La carga fiscal es extremadamente alta, y desde ese punto de vista no creo que haya espacio para poder aumentar espacio ni tolerancia emocional para más impuestos. En segundo lugar, bienes personales es un impuesto que está en la década del 90, que nació con un pecado original porque solo considera los bienes sin deudas, con lo cual no mide bien una capacidad económica para pagar el impuesto. Si usted tiene un departamento que vale 100, pero debe 90, paga por 100. Exactamente, sí. Y si otro tiene solo 100 y no tiene deudas, los dos pagan lo mismo, teniendo distinta capacidad económica. En segundo lugar, cuando nació con un mínimo no imponible de 100.000 pesos dólares de ese momento. Hoy el mínimo no imponible es 2 millones de pesos. Son pocos los países que lo aplican a este impuesto, porque en realidad tiene efectos negativos sobre la economía, desmotiva el ahorro, incentiva la fuga de capitales. Todos los activos financieros son móviles y se van donde mejor lo tratan, y además también la fuga de cerebros. Mucha gente no quiere pagar este impuesto porque es un impuesto que muerde un poco su patrimonio. En este caso, en la Argentina, el activo sin considerar su patrimonio neto en realidad. Fíjese, perdón, César, estaba sacando la cuenta. Si la base imponible anterior eran $100.000, ahora son 30.000. Sí, 30, 35.000. Sí. Los pocos países que lo aplican, por ejemplo, España tiene un mínimo no imponible de 700.000 euros. Francia también lo aplica y tiene un mínimo no imponible de 1.200.000 euros. Uruguay, doctor, buen día, Willy Cohen. Uruguay, que ahora está de moda, creo que Uruguay por persona son $500.000. Sí. Persona. Y además en Uruguay no se grava todas las tenencias de bienes afuera de Uruguay.
que este es un dato muy importante. Con lo cual, digo, los pocos países que lo aplican con mínimos no imponibles como un impuesto verdadero a la riqueza, porque así se lo denominó a este originalmente, impuesto. Claro. Pero la verdad es que aquel que tiene $30.000 en Argentina no es rico. Y un dato muy importante para que tengan en cuenta es que este impuesto recauda muy poco en la Argentina. Los impuestos que más recaudan son IVA en primer lugar, ganancias en segundo lugar, y en el podio lo completa ingresos brutos. Y después viene impuestos a los débitos y créditos, derechos de exportación, impuestos internos, o sea que está medio en el fondo del tarro este impuesto, como para tratar de ver que esta sea la salvación. Yo creo que tiene más efectos nocivos que ventajas, como fue el impuesto a la renta financiera, que fracasó estrepitosamente en la Argentina. No solamente fracasó, sino que además produjo casi una corrida. Sí, claro, sí, fue el motivante el día 26 de abril de la corrida, cuando entró en vigencia el impuesto para todos los inversores del exterior. Bueno, esto fue lo que le preguntamos porque esto fue lo que postuló ayer el candidato Alberto Fernández, no subir los impuestos a bienes personales, ¿no? Sí, claro, yo creo que debería indagar un poco más a ver en qué medida le va a servir esto y en qué medida los capitales se van a refugiar para evitar pagar este impuesto que, insisto, muerde un poco del capital de las personas. ¿Y cómo se refugiaría alguien para evitar pagarlo? Eso es complejo, me imagino. Bueno, como dije, este impuesto en otros países, Alemania, Irlanda, Finlandia, muchos países que lo dejaron, fue para evitar también la fuga de cerebros, la fuga de gente que cambió de residencia. Bueno, uno de los elementos que se está analizando es que gente que no tiene más tolerancia para pagar más impuestos está pensando en mudarse y salir de residente argentino. Hay países que los reciben cálidamente a aquellos que se quieran hacer residentes tributarios de otros países. Portugal, por ejemplo, Italia también, Uruguay también. Son países que los reciben con mucha alegría a los que quieren ser residentes tributarios, y mucha alegría significa con poca carga fiscal. Bueno, en ese caso, si alguien tiene un departamento en Buenos Aires que paga de 2 autos, digamos, eso no lo puede llevárselo al exterior. No, claro, sí, pero los activos financieros sí. Ok, claro, porque también pagan bienes personales, claro. Claro. Esto sí es importante tenerlo presente. César, gracias por la información, un abrazo. Adiós, un gusto en hablar con ustedes. El doctor César Vilpini, abogado tributarista.